Realizamos estas jornadas martiriales en la ciudad de Barbastro, ciudad mártir por excelencia, porque en sus calles se vivió el martirio de cientos de católicos durante los años 30 del siglo XX. Durante la Segunda República Española se desató una violenta persecución contra la Iglesia. La República es proclamada el 14 de abril de 1931 y el 11 de mayo de ese mismo año, es decir, antes de un mes de régimen republicano, se produjo la quema de conventos, en la cual ardieron templos en diversas ciudades españolas, perdiéndose centenares de obras de arte arquitectónicas, escultóricas y pictóricas, piezas de orfebrería, bibliotecas y un largo etcétera en unas jornadas verdaderamente alucinantes. Todo esto supuso plantar una semilla de violencia que alcanzaría límites terroríficos al estallar la guerra civil, con la tortura y el asesinato de miles de católicos, sacerdotes, religiosas y seglares simplemente por ser católicos. Esta persecución se encuadra históricamente en un fenómeno internacional que afecta a todo el mundo, fenómeno de persecución contra la religión, y especialmente contra la religión cristiana, y más en concreto contra la religión católica. Es cierto que la persecución contra la Iglesia católica no ha cesado. Ahí tenemos la Iglesia perseguida, víctima de la violencia de las dictaduras implantadas en los territorios de África, América y Asia, desde China comunista o los regímenes socialistas de Vietnam, Camboya y demás, a la Cuba castrista o los regímenes dictatoriales y las naciones donde el islamismo radical se ha impuesto. Todos ellos son lugares donde la sangre de los mártires corre abundantemente, aunque estemos en pleno siglo XXI. Pero a comienzos del siglo XX se produjo en Rusia la Revolución Comunista, que supuso la imposición forzosa del ateísmo y la persecución contra la religión, que se manifestó en la muerte violenta de unos 20 millones de personas, además de otros muchos que fueron condenados a los campos de concentración por su fe religiosa, sea ortodoxa, católica, musulmana o judía principalmente. En la década de los años 20 del siglo XX se produjo otra persecución contra la Iglesia Católica en México, prohibiendo el culto público y la libertad religiosa, que ha pasado a la historia como la Guerra de los Cristeros, en la cual fueron martirizados miles de católicos. En los años 30 se desató la violenta persecución contra la Iglesia en España, en los tiempos de la Segunda República. Se había envenenado el ambiente de convivencia y las consecuencias fueron dramáticas. Y pocos años después se realizó la persecución contra los judíos por el Estado nacionalsocialista alemán, que supuso la muerte de millones de hebreos, persecución que afectó también a los católicos, cuyos mártires han sido beatificados algunos, y de los cuales son muy conocidos los casos del fraile franciscano San Maximiliano María Kolbe y de la monja carmelita Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Por tanto, no hay que sorprenderse de esta persecución. Rusia comunista, México laicista, España laicista, Alemania nacionalsocialista son 4 ejemplos de persecución violenta contra la religión. En el caso que nos ocupa, el caso de España, para entender la dureza de esta persecución disponemos del memorándum que presentó el ministro don Manuel de Irujo al gobierno de la Segunda República Española en enero de 1937. En este memorándum se habla de la destrucción sistemática de altares e imágenes, del incendio de templos y conventos, del saqueo de la orfebrería y su destrucción usando los metales, y de la persecución sufrida por los religiosos de ambos sexos, a los cuales se les ha detenido y fusilado sin juicio solo por el hecho de su condición de religiosos. Y empleamos palabras de don Manuel de Irujo: se les ha dado caza y muerte de modo salvaje. Y se ha llegado incluso a la prohibición de conservar cualquier elemento religioso en el interior de las viviendas familiares. Y también citando palabras de don Manuel de Irujo: la policía que practica registros domiciliarios, buceando en el interior de las habitaciones, de vida íntima, personal o familiar, destruye con escarnio y violencia imágenes,
estampas, libros religiosos y cuanto con el culto se relaciona o lo recuerde. Don Manuel de Irujo era ministro del gobierno del Frente Popular. Este es el panorama, este es el ambiente que se vivía en la España republicana, en la del gobierno de la Segunda República, en la España leal, en palabras de don Manuel de Irujo. Y como estos hechos fueron conocidos en esos momentos históricos por las demás naciones, esto ayuda a entender el alejamiento y abandono del gobierno de la Segunda República por parte de las democracias, e incluso de regímenes políticos simpatizantes con el gobierno del Frente Popular, aterrados ante la violencia desatada en la retaguardia. Pero este es otro tema. Resumimos esta aproximación en 3 puntos. Primero, que durante los años 30 España padeció una sangrienta persecución religiosa desatada durante la Segunda República y la Guerra Civil. Segundo, que esa persecución se enmarca históricamente en un fenómeno internacional de persecución contra la religión. Tercero, que en el caso español, la persecución supuso la destrucción de un rico patrimonio histórico-artístico religioso, la eliminación de cualquier símbolo religioso, además de la violación de los domicilios familiares en busca de objetos religiosos. Encuadre. El título de esta conferencia es Los mártires de la Archidiócesis de Sevilla. Desde los comienzos del cristianismo encontramos referencias de mártires en esta zona del sur peninsular. Hubo mártires en tiempo de los romanos, como San Geroncio de Itálica y las santas Justa y Rufina. Hubo mártires en tiempo de los visigodos, como San Hermenegildo. Hubo mártires en tiempo de los musulmanes, como San Teodomiro de Carmona y los santos Berardo y compañeros mártires. Hubo mártires en plena Edad Moderna, como los beatos Luis de Sotelo, Pedro de Zúñiga y Juan de Prado. Y también los hubo en el siglo XX, como la beata Victoria Díaz. El martirio va unido a la historia de la Iglesia en Sevilla. En el cartel de estas jornadas de este año tenemos un dibujo de Emilia Fernández, más conocida como La Canastera, la primera gitana mártir beatificada, natural de Almería, y cuya muerte se produjo por negarse a denunciar a quien la había catequizado. Refleja muy bien el ambiente de persecución contra la religión que se vivió en la zona republicana durante la Guerra Civil. Precisamente ese ambiente de Almería ha sido estudiado por don Francisco Escámez, con el sugerente título de Catacumbas en Almería, la odisea de los católicos en la clandestinidad durante la Guerra Civil Española 1936-1939. Simplemente queda aquí mencionado. Igualmente podemos decir lo mismo de otras diócesis andaluzas que han sido estudiadas. Pasamos a nuestro tema, los mártires de la Archidiócesis de Sevilla. Estructuraremos nuestra breve intervención en 2 partes. La primera, mencionamos los nombres de los sacerdotes y seminaristas muertos por odio a la fe durante los años 30 en la Archidiócesis de Sevilla, que entonces comprendía un territorio mayor, integrando las actuales diócesis de Huelva y Jerez de la Frontera. La segunda, un acercamiento a la causa de beatificación y canonización de los mártires de la Archidiócesis de Sevilla en el siglo XX. Primera parte. Sacerdotes y religiosos muertos en la persecución. Según los datos recogidos inmediatamente a los hechos, que encontramos en la obra titulada La persecución religiosa en la Archidiócesis de Sevilla y publicada en 1938, la relación es la siguiente ordenada cronológicamente. En el texto original leemos: cuadro de honor de los sacerdotes, clérigos y seminaristas sacrificados en odio de su vocación por los enemigos de Dios en la actual revolución. Todos ellos fueron asesinados en el año 1936. El 19 de julio murió don José Vigil Cabrerizo, capellán de San Jerónimo en Sevilla. El 22 de julio murió don Salvador Lobato Pérez, ecónomo de El Saucejo, en El Saucejo, Sevilla. El 23 de julio murieron don Mariano Caballero Rubio, coadjutor de San Pedro de Huelva, en Huelva, y don Manuel González Serna y Rodríguez,
párroco de Constantina y arcipreste de Cazalla de la Sierra, en Constantina, Sevilla. El 24 de julio murió el seminarista don José Ruiz Montero en Puente Genil, Córdoba. El 26 de julio murió don Miguel Borrero Picón, coadjutor de Santa María de Utrera, en Utrera, Sevilla. El 1 de agosto murieron don Francisco Algarín Sigüenza, ecónomo de Teba, y don Rafael Galán Escalante, ecónomo de San Bartolomé y San Esteban de Sevilla, en Teba, Huelva. Don Francisco de Asís Arias Rivas, párroco de Lora del Río y arcipreste, y don Juan María Coca Saavedra, coadjutor de Lora del Río en Lora del Río, Sevilla. El 3 de agosto murieron don Juan Heredia Torres y don Manuel Heredia Torres, ambos hermanos presbíteros de la diócesis de Jaén y profesores, en Constantina, Sevilla. Don Ramón García Ruiz, párroco de Campillos y arcipreste, y don Cecilio Sánchez Molina, coadjutor de Campillos, en Campillos, Málaga, y don José Vera Berrocal, párroco de Ardales, en Ardales, Málaga. El 5 de agosto murió don Antonio Jesús Díaz Ramos, ecónomo de Cazalla de la Sierra, en Cazalla de la Sierra, Sevilla. El 6 de agosto murieron don Pedro Carballo Corrales, párroco de Guadalcanal, en Guadalcanal, Sevilla. Don José Páez Fernández, capellán de la Concepción de Huelva, en Marbella, Málaga. Y el seminarista don Enrique Palacios Monraba, en Cazalla de la Sierra, Sevilla. El 24 de agosto murieron don Andrés Pavón Torres, presbítero de Almargen, y el seminarista don Francisco Torres Torres en Ronda, Málaga, y don Alfredo Serra García de la Lama, capellán de religiosas de Cañete la Real, en Cañete la Real, Málaga. El 26 de agosto murió don Antonio Heredia Bazos, párroco de Sierra de Yeguas, en Sierra de Yeguas, Málaga. El 28 de agosto murió don Juan Ruiz Candil, doctoral de la Santa Iglesia Colegial de Jerez de la Frontera, en Grazalema, Cádiz. El 31 de agosto murió don Rafael Machuca Juárez de Negrón, coadjutor de Santa María de Estepa, en Málaga. El 15 de septiembre murió don Joaquín Cantalejos Ortiz, coadjutor de Ardales, en Ardales, Málaga. El 13 de octubre murió don Cayetano Espinosa Morales, párroco de Cañete la Real, en Málaga. En total, 27 sacrificados, 24 de ellos sacerdotes y 3 seminaristas. En la obra mencionada se publican los testimonios de los testigos que conocieron a los mencionados, así como algunos detalles de su martirio. La evolución del conflicto bélico, favorable a la causa nacional, con el avance de las tropas sublevadas por toda la provincia de Sevilla, evitó que la masacre de sacerdotes fuera mayor. Si nos fijamos, las muertes tuvieron lugar en los primeros días de la rebelión, especialmente en los trágicos meses del verano de 1936, en la zona dominada por el Frente Popular. Encontramos algunos detalles de las muertes de todos estos sacerdotes según la documentación reflejada en la obra mencionada. Resalta en síntesis la convicción de que murieron como testigos de Cristo, odiados por el nombre de Cristo, por ser ministros de Cristo, y no por otro motivo. No cometieron otro delito que ser ministros del Señor o aspirantes a serlo. Son palabras del arzobispo de Sevilla, don Pedro Segura, pronunciadas el 25 de enero de 1938. Segunda parte. Causa de beatificación y canonización de los mártires de la archidiócesis de Sevilla en el siglo XX. La causa fue presentada en octubre de 2014 y está formada por 11 religiosos y 10 seglares. Los 11 religiosos son 10 sacerdotes y un seminarista. De los 10 seglares hay 9 varones y una mujer. La causa en este momento se encuentra en Roma siguiendo el proceso acostumbrado. Los 11 religiosos forman parte de la relación de 27 que ya han sido mencionados y son los siguientes ordenados cronológicamente. Don José Vigil Cabrerizo el 19 de julio, don Manuel González Serna Rodríguez el 23 de julio, don Mariano Caballero Rubio el 23 de julio, don Miguel Borrero Picón el 26 de julio, don Francisco de Asís Arias Rivas el 1 de agosto, don Juan María Coca Saavedra el 1 de agosto, don Antonio Jesús Díaz Ramos el 5 de agosto, don Pedro Carballo Corrales el 6 de agosto,
el seminarista don Enrique Palacios Monravá el 6 de agosto, don Salvador Lobato Pérez el 22 de agosto y don Rafael Machuca Juárez de Negrón el 31 de agosto, todos ellos del año 1936. Veamos caso por caso. El 19 de julio murió don José Vigil Cabrerizo. Nacido en el año 1906, era sacerdote encargado de la capilla del barrio de San Jerónimo en Sevilla. La tarde del 18 de julio, un grupo de milicianos asaltaron el edificio donde vivía con su madre y hermanas, y al salir a la calle vestido de seglar, fue reconocido como el cura de San Jerónimo, por lo que los milicianos dispararon contra él. Malherido, recibió los sacramentos y perdonó a sus asesinos, muriendo al día siguiente, 19 de julio. El 23 de julio murió don Manuel González Serna Rodríguez, párroco de Nuestra Señora de la Encarnación en Constantina, Sevilla. Había nacido en 1880. Cuando llegó el año 1936 era también arcipreste de Cazalla de la Sierra. Fue detenido en la noche del 19 de julio y encarcelado. Y el 23 de julio llevado a la sacristía de la parroquia, que había sido previamente destruida, todo el templo, y asesinado a tiros. Los testimonios de sus feligreses coinciden en su entrega sacerdotal y a los pobres y enfermos. El mismo 23 de julio murió don Mariano Caballero Rubio. Era coadjutor de la parroquia de San Pedro en Huelva, que entonces pertenecía a la archidiócesis de Sevilla. Nacido en 1895, fue detenido el 22 de julio y recibió un tiro por la espalda que le dejó malherido. Murió a las pocas horas en el hospital como consecuencia de las hemorragias producidas, dando muestras en todo momento de entereza y resignación. No consintieron llamar a un sacerdote como insistentemente reclamó. El 26 de julio murió don Miguel Borrero Picón, que era coadjutor de la iglesia de Santa María de Mesa en Utrera, Sevilla. Había nacido en 1873. La noche del 19 de julio se dirigió al ayuntamiento para solicitar la liberación de unos detenidos inocentes, pero inmediatamente lo apresaron y encerraron. Pudo administrar sacramentos a los detenidos. El 26 de julio abrieron la puerta del calabozo y ordenaron salir a los detenidos. Al salir recibió varios disparos a bocajarro y cayó muerto en el acto. Arriesgó su vida para salvar a otros y murió entregando su vida. El 1 de agosto murió don Francisco de Asís Arias Rivas. Era párroco de Nuestra Señora de la Asunción en Lora del Río, Sevilla. Había nacido en 1875. Fue detenido al poco de la sublevación y encarcelado. Sin juicio alguno fue fusilado el 1 de agosto, después de pasar varios días en la cárcel sufriendo vejaciones e insultos. El mismo día 1 de agosto murió don Juan María Coca Saavedra. Nació en 1884 y era coadjutor de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en Lora del Río, Sevilla. Detenido al poco de estallar la sublevación, en la cárcel fue objeto de escarnio y burla, a pesar de lo cual mantuvo el tono y dignidad de su condición sacerdotal. Sin juicio alguno, fue llevado a las tapias del cementerio de San Sebastián en Lora del Río, donde tras ser herido con un machete, fue fusilado. El 5 de agosto murió don Antonio Jesús Díaz Ramos. Nacido en 1896, era ecónomo de la parroquia de Nuestra Señora de la Consolación en Cazalla de la Sierra, Sevilla. Cuentan que al producirse el alzamiento nacional, algunas personas religiosas intentaron salvarle llevándole a Sevilla, pero él se negó a abandonar a sus feligreses. En la noche del 18 de julio le detuvieron y encarcelaron, encontrándose después en la cárcel con el párroco y un seminarista. En la cárcel atendieron espiritualmente a los demás detenidos. El 5 de agosto murió cuando los milicianos acribillaron a tiros y arrojaron bombas sobre los presos de la cárcel. A uno de sus guardianes de la cárcel le había encomendado lo siguiente: dígale usted a mi hermana que si se salva no se cebe en nadie. Si van a pedirle un pedazo de pan o un vaso de agua, si no tiene más que eso, que se lo dé. Otro ejemplo más de perdón a los verdugos. El 6 de agosto murió don Pedro Carballo Corrales.
Había nacido en 1886 y era párroco de San Sebastián y Santa Ana en Guadalcanal, Sevilla. Tras profanar la iglesia, los milicianos detuvieron a don Pedro el 20 de julio y llevarlo a la cárcel. En la madrugada del 6 de agosto, sacaron de la cárcel a 25 detenidos y los trasladaron al cementerio de la población, donde fueron fusilados. El 6 de agosto murió el seminarista don Enrique Palacios Monrabá. Nacido en Cazalla de la Sierra, en Sevilla, en el año 1917, había cursado primer curso de teología en el Seminario General y Pontificio de Sevilla y se encontraba pasando las vacaciones en su casa familiar. Fue detenido el 20 de julio por la noche, y también su padre, por ser un cristiano comprometido en la defensa pública de la libertad de la Iglesia. El 5 de agosto murió en el asalto a la cárcel de Cazalla, cuando los milicianos dispararon sobre los presos y les arrojaron bombas. El 22 de agosto murió don Salvador Lobato Pérez. Nacido en 1901, era el ecónomo de la parroquia de San Juan Evangelista en El Saucejo, Sevilla. Vivía con su madre y hermano. Su madre estaba gravemente enferma cuando las turbas asaltaron la casa parroquial y la iglesia, y posteriormente llevaron a fusilar al sacerdote y a su hermano, que pudieron despedirse de su madre agonizante. El 31 de agosto murió don Rafael Machuca Juárez de Negrón. Nacido en 1881, era el coadjutor de la parroquia de Santa María de Estepa, en Sevilla. Por prescripción facultativa y con permiso del arzobispado, se encontraba en el balneario de Carratraca, en la provincia de Málaga, el 18 de julio, siendo inmediatamente detenido con otras personas y trasladado a Málaga a la cárcel. Tras un bombardeo de la aviación nacional sobre la ciudad de Málaga el 30 de agosto, fueron sacados de la cárcel un total de 120 personas y asesinadas en represalia. Entre ellos estaba don Rafael. Era la madrugada del 31 de agosto. Además de los religiosos, la causa está formada por la otra mitad, que son seglares, una mujer y 9 hombres. Ordenados cronológicamente, se produjeron así sus martirios. El 17 de julio por la noche murió Agustín Alcalá Genque en Alcalá de Guadaira, Sevilla. El 22 de julio murió Manuel Luque Ramos en Marchena, Sevilla. El 23 de julio murió María Dolores Sobrino Cabrera en Cazalla de la Sierra, Sevilla. El 25 de julio murió José María Rojas Lobo en Marchena, Sevilla. El 5 de agosto fueron sacrificados Vicente García Manzano, los hermanos Gabriel y Mariano López Cepero y Muru, Cristóbal Pérez Pascual y Manuel Palacio Rodríguez, todos ellos en Cazalla de la Sierra, Sevilla. Y el 21 de agosto murió Rafael Lobato Pérez en El Saucejo, Sevilla. Conocemos los detalles de su vida gracias a los testigos que trataron con ellos en vida y también de su martirio. Por falta de tiempo, deseo centrarme en algo que es necesario destacar, y es el perdón de las víctimas y de sus familias. Las víctimas murieron perdonando a sus asesinos, y las familias se negaron a denunciar a los asesinos para evitar que fueran juzgados y condenados a muerte. Y este hecho refleja un coraje extraordinario. Y refleja también la grandeza de muchas personas de esa generación que optaron por el perdón, que supieron perdonar. Esto sí es un ejemplo para nosotros. Es un ejemplo educativo. Es algo que deberían estudiar todos, superando el deseo de revancha, de venganza y enfrentamiento. Porque, como ya hemos tenido ocasión de decir precisamente en este mismo lugar de las jornadas martiriales, el amor acaba venciendo al odio, y fomentar la purificación de la memoria y el perdón es el camino hacia la convivencia. Reabrir heridas para dividir y enfrentar no es buen camino. Los familiares de estos mártires y ellos mismos optaron por el perdón, y por eso fue posible hacer una España en la cual unos y otros convivieran y trabajaran juntos para construir una sociedad nueva sin enfrentamientos. Estas jornadas se celebran en Barbastro, provincia de Huesca. De estas tierras oscenses era un cura, escritor y periodista llamado José María Javierre, que vivió muchos años en Sevilla. Por cierto, un cura al cual algunos políticos de la época franquista llamaban cura rojo, como si fuera revolucionario izquierdista.
En un libro que escribieron a base de conversaciones con él y que publicaron hace pocos años, cuenta que siendo el niño estalló la guerra. Su padre era sargento de la Guardia Civil en un pueblecito aragonés, y ante la llegada de milicianos anarquistas que venían saqueando los pueblos, se dispuso a defender las vidas y propiedades de los vecinos del lugar. Murió en esa lucha defendiendo el pueblo y fue enterrado. Después, cuando fue conquistado el pueblo por los milicianos, estos profanaron su tumba y sacaron el cadáver de su padre del enterramiento. Desgraciadamente nada nuevo, porque vemos cómo se siguen profanando tumbas. Al poco de acabar la guerra, estaban José María con su hermano y su madre en Zaragoza, y en una céntrica calle se cruzaron con los que habían profanado el cadáver de su padre, que estaban en libertad. Y su madre aprovechó la ocasión para repetirles que hay que perdonar y que ella había perdonado a los que tanto daño habían hecho. La madre de José María había escogido la mejor parte, el amor misericordioso de Dios. Pues bien, en Sevilla tenemos el caso del abogado Agustín Alcalá Genque, que ayudaba a las conferencias de San Vicente de Paúl y era conocido en Alcalá de Guadaira como el padre de los pobres. Empresario inspirado en el catolicismo social, destacaba en la forma de tratar a sus empleados, con los cuales nunca tuvo conflictos en su empresa. En la noche del 17 de julio de 1936, estando en la calle con unos amigos, fue disparado por la espalda, muriendo a las pocas horas, después de perdonar a sus asesinos. Leemos. La familia no quiso formular denuncia para evitar violencias aún mayores. Nunca se detuvieron a los culpables. Fue condenado a muerte por bueno, víctima por su acendrado catolicismo social, con el que siempre lograba acuerdos con los trabajadores. Algo nada propicio en ese tiempo de violencia social que caracterizó a la Segunda República y especialmente en los meses anteriores a la Guerra Civil. Es otro ejemplo de perdón. En Marchena tenemos el caso del sacristán Manuel Luque Ramos. El 18 de julio, un grupo de alborotadores irrumpió con gritos en la celebración de la Santa Misa en la capilla del convento de Santa Clara. A ellos se enfrentó Manuel Luque, logrando echarlos, tras lo cual cerró la puerta y siguieron la celebración eucarística. Al día siguiente fue detenido y encarcelado sin causa. Al llegar las tropas nacionales, los milicianos tenían previsto utilizar a los detenidos como escudos humanos amarrados a sillas colocados en las calles. Antes de huir los milicianos, dispararon sobre los detenidos en la cárcel, quedando malheridos. Manuel Luque Ramos quedó herido, y a su madre confió su deseo de perdonar a su asesino. Murió a causa de las heridas recibidas el 22 de julio de 1936. Otro ejemplo de perdón. El 23 de julio tenemos el caso de María Dolores Sobrino Cabrera, que era una mujer casada muy entregada a la labor parroquial, profundamente religiosa, y fue asesinada en el interior de la iglesia tras haber matado a su marido y a los dos sacerdotes. El 25 de julio murió el abogado José María Rojas Lobo en Marchena. Había sido detenido el 20 de julio en la calle y recluido en la casa del pueblo con otros detenidos, todos sin explicación. Cuentan que vecinos de Marchena pidieron ayuda a los pueblos cercanos en los que había triunfado el alzamiento nacional, que era como se conocía la sublevación militar. Y el día 21 de julio las tropas nacionales se aproximaron al pueblo, produciéndose el enfrentamiento. Tras la refriega, antes de abandonar la población, fueron tiroteados por los milicianos el interior de la casa del pueblo, quedando herido gravemente y falleciendo el día 25, después de haber perdonado a los milicianos que le detuvieron, después de negarse a decir quién había sido el que le había disparado, y después de pedir perdón y perdonar y reclamar que todos perdonasen. Tenía 25 años, y al morir, su padre reclamó de las nuevas autoridades el cumplimiento de la voluntad de su hijo que había perdonado a sus asesinos.
otro ejemplo de perdón de la víctima y de la familia. El 5 de agosto fue un día trágico en Cazalla de la Sierra, Sevilla. Entre otros murieron los 5 siguientes. Vicente García Manzano era director del Banco Hispanoamericano en Cazalla de la Sierra. Conocido por su religiosidad, fue detenido el 18 de julio por los milicianos del Comité. Permaneció encarcelado con otras personas, entre los cuales estaban los sacerdotes que atendieron espiritualmente a todos ellos. Y el 5 de agosto, todos los detenidos fueron acribillados con pistolas y bombas, quedando malherido, pero no muerto, pues fueron cayendo sobre él los cuerpos de otros. Pudo escapar y llegar a la zona nacional. Escribió un relato estremecedor sobre los padecimientos sufridos por todos durante el cautiverio, y no pudo recuperarse de las heridas sufridas, muriendo a consecuencia de ellas el 19 de septiembre de 1941. Mariano López Cepero y Muru fue detenido el 20 de julio por ser cristiano comprometido y ejemplar. Llevado a la cárcel se encontró con su hermano Gabriel, y otros más. También acabaron en la cárcel 2 de sus hijos. Cuando el 5 de agosto fueron acribillados con disparos y bombas, murió. Gabriel López Cepero y Muru, hermano del anterior, perdió un hijo guardia civil asesinado bárbaramente en Lebrija, y posteriormente detenido y llevado a la cárcel. Allí fue víctima de los disparos efectuados con armas de fuego y bombas el 5 de agosto. Cristóbal Pérez Pascual era farmacéutico y muy conocido por sus ayudas de medicinas y dinero a los necesitados. Detenido el 20 de julio, murió con otros muchos, más de medio centenar, el 5 de agosto, cuando los milicianos dispararon y arrojaron bombas sobre los detenidos. Manuel Palacios Rodríguez era padre del seminarista Enrique Palacios Monrabá. Fue detenido el 20 de julio y murió junto con su hijo en los trágicos sucesos reseñados del 5 de agosto. Y el 21 de agosto murió Rafael Lobato Pérez, carpintero en El Saucejo, Sevilla. Era hermano del sacerdote don Salvador Lobato Pérez y vivía con él y con la madre de ambos. Cuando su hermano fue detenido no quiso dejarlo solo y sufrió el mismo martirio que él. Los milicianos permitieron a ambos hermanos despedirse de su madre que estaba agonizando y posteriormente los fusilaron sin juicio previo. Y por último, el punto del perdón y la reconciliación. Quiero insistir en el tema del perdón y la reconciliación. Nos hemos acercado brevemente a algunas personas víctimas de la persecución, de esa gran persecución, en palabras de don Vicente Cárcel Ortiz, que explica en el libro que tiene este título de La historia de cómo intentaron aniquilar a la Iglesia Católica en España entre 1931 y 1939. Los mártires murieron perdonando y rezando por sus verdugos. Tenemos muchos testimonios. Y ese perdón era sincero, así todo lo indica. Y termino con otro ejemplo de una persona que tuve la suerte de conocer y tratar en Sevilla, superviviente de esa gran persecución. Era el padre franciscano conventual Fray Lorenzo María Castro, quien en el año 1975 publicó en edición casera unas memorias de la guerra con el título El inquilino de la chimenea, por las siguientes razones, entre otras, según escribe: para que los que vengan detrás conozcan lo que pasó, para ver de cerca lo que fue y será siempre el comunismo ateo, para vivir de forma que evitemos todo lo que pueda dar lugar a que los enemigos de Dios y de España vean a los religiosos y sacerdotes como enemigos o rivales, y que se convenzan de que los religiosos no desean otra cosa que el bien de la sociedad. El padre Lorenzo Castro vivía en Cataluña, en el convento franciscano de Granollers, donde fue detenido por ser sacerdote, y logró escapar cuando lo sacaron en coche de noche, aparentemente con la intención de matarlo. Superviviente, se refugió en una masía donde estuvo escondido varios meses en el interior de la chimenea. De ahí el título de sus memorias, El inquilino de la chimenea. Posteriormente, cuando los nacionales entraron en Barcelona, algunos soldados republicanos pidieron su intercesión y cuenta que hizo todo lo que pudo por todos y cada uno de ellos. Pero lo más impresionante de estas memorias es cuando cuenta que, acabada la guerra y todavía vestido de seglar, se cruzó con uno que le amenazó matar con una horca y a punto estuvo de hacerlo,
y al reconocer al padre Castro se arrodilló ante él y llorando le suplicaba perdón, ante lo cual el padre Castro cuenta que le dijo: «Recuerde usted entonces lo que le dije cuando me amenazó con la horca, que los religiosos y sacerdotes somos personas buenas, que no hacemos mal a nadie, que nuestra misión es hacer el bien a todos. Su vida está en mis manos en estos momentos, pero vaya usted en paz y gracia de Dios, que yo no pienso decir nada a nadie ni denunciarlo a la justicia». Y el hombre se fue. Recuerdo la impresión que me causó ver ante el féretro del padre Lorenzo María Castro, entre otras muchas coronas de flores, una de los comunistas del barrio donde él había vivido. Y recordé que el amor acaba venciendo sobre el odio. El padre Castro optó por seguir viviendo amando, y logró que los herederos ideológicos de aquellos que habían intentado asesinarle acabaran rindiendo homenaje al bien que hizo en vida. Con todo lo dicho, hemos pretendido repasar los martirios de algunos sacerdotes y seglares sevillanos y destacar el perdón a los enemigos, tanto de ellos mismos como de sus familias. Y esta es la idea que resaltamos. Y por último, dos consideraciones finales. Estas octavas jornadas martiriales tienen el título La enfermedad y la aceptación del martirio. Por lo que conocemos, todos los mártires que hemos mencionado cumplen la aceptación del martirio, en algunos casos porque pudieron escapar, pero decidieron permanecer en el lugar donde estaban destinados. Igualmente, porque eran conscientes del peligro que corrían y decidieron perdonar a los enemigos y aceptaron la muerte voluntariamente. Ellos sabían por qué morían, aunque sus verdugos posiblemente no eran conscientes de por qué mataban. Y la sangre de los mártires una vez más fue semilla de cristianos, ya que durante años muchas personas orientaron su vida a la vocación religiosa para ser testigos del amor de Dios. Dos consideraciones aclaratorias deseamos hacer. Primera, si interesantes resultan siempre las jornadas por la puesta en común de las investigaciones y la difusión de los materiales, resultan también sumamente interesantes las conversaciones de pasillos, aparentemente informales, pero plenas de reflexiones sensatas. Recuerdo que hace años un familiar de un asesinado comentaba que es difícil que la Iglesia lo reconozca como mártir, aunque fue apresado por ser católico conocido en su pueblo, ya que era propietario, por lo que siempre cabe la duda de si lo mataron por motivos económicos. Y además había participado en política, por lo que también cabe la duda de si lo mataron por motivos políticos. Y apuntaba a él que se metió en política siguiendo las directrices de la Iglesia española en los años 30, que animaba a los católicos a participar en política para defender la libertad y los derechos religiosos. Él entró en política por eso, y al estallar la rebelión contra el gobierno del Frente Popular en julio de 1936, lo que se conocía como el Alzamiento Nacional, fue detenido inmediatamente por los milicianos, llevado a la cárcel y fusilado sin juicio a los pocos días. Segunda, termino con una cita del cardenal vietnamita Javier Nguyen Van Thuan, que leemos en su libro 5 panes y 2 peces, testimonio de fe de un obispo vietnamita en la cárcel. Dice así: muchas veces sufro interiormente porque los medios de comunicación quieren que cuente cosas sensacionales, que acuse, denuncie, excite la lucha, la venganza. No es esta mi intención. Mi más grande deseo es transmitiros mi mensaje del amor, en la serenidad y en la verdad, en el perdón y la reconciliación. Pues estas palabras quiero hacerlas mías. Presentar estas páginas gloriosas de la historia de la Iglesia española, en las que los mártires murieron por Cristo perdonando a los que les mataban. Ellos son ejemplo de amor, de perdón y de reconciliación. Muchas gracias.